Vamos a seguir entonces con el tema de las interacciones. Vamos a ver ya en particular los tipos de interacción que veíamos en la otra presentación. Empezamos con las interacciones positivas o que también podríamos llamar sinérgicas. Nos referimos, por ejemplo, cuando la relación entre diferentes organismos o comunidades potencia las aptitudes, ya lo habíamos comentado, metabólicas eh, o de crecimiento entre ellas. Eso es sinergismo, ¿no? Incrementar esas aptitudes. Vamos entonces a comenzar con estas interacciones positivas. La primera que tenemos es el comensalismo. Aquí en el comensalismo una de las poblaciones se beneficia y la otra no resulta afectada. Esta la podríamos definir como una relación en donde uno de los organismos va a vivir a expensas de las obras del otro. Entonces por eso no hay afectación de parte del otro organismo. Es decir, inclusive pueden ser inclusive cosas como de desecho que ya no necesita el otro organismo, pero que sí puede aprovechar algún otro. Entonces el que se aprovecha es el comensal, eso es el comensalismo. Por ejemplo, hay organismos que producen factores de crecimiento, vitaminas, aminoácidos, que simplemente pues ellos los producen, no para beneficio propio, simplemente pueden ser parte de su metabolismo normal y entonces otros organismos sí se aprovechan de eso. También pueden servir, por ejemplo, para la degradación de sustancias tóxicas eh, o, por ejemplo, en el caso de los antibióticos. Ese es un ejemplo también. Tenemos también, por ejemplo, la transformación de compuestos o de productos insolubles en productos solubles y la conversión de estos a gaseosos. Eso, por ejemplo, se puede ver en el ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno, tal vez alguna vez lo vieron en alguna clase de la preparatoria, en donde los compuestos de nitrógeno, para pasar a través del ecosistema, pasar de la forma gaseosa a la forma en que las plantas lo pueden asimilar y regresar nuevamente a la fase gaseosa, a la atmósfera, tienen que pasar por estas fases de transformación gracias a un grupo de microorganismos o diferentes grupos de microorganismos. Entonces, un grupo de microorganismos hace estos compuestos solubles o estos compuestos aprovechables para que venga otro grupo de organismos y los pueda consumir. Entonces, eso también es un ejemplo de comensalismo. Y, por ejemplo, que es lo final también que vemos ahí, conversión de moléculas orgánicas en sustratos para otro. Entonces, cuando un organismo consume esas moléculas, las puede transformar de tal manera que las pueda dejar disponibles para que otro organismo las pueda aprovechar. Eso es lo que conocemos como comensalismo. Ahorita no les voy a dar o no les quiero dar muchos ejemplos porque quiero que los discutamos o los comentemos cuando nos veamos por Skype, porque además pues esa fue parte de su tarea, que ustedes investigaran algún ejemplo. Entonces hablaremos ya de ejemplos en particular o concreto cuando nos veamos por Skype. Otro interacción que tenemos es el mutualismo. En el mutualismo podemos englobar lo que es la simbiosis, el sinergismo y la protocooperación. En la clase pasada una de sus compañeras mencionaba que había encontrado conceptos muy similares y que parecían ser lo mismo. Bueno, esa es la razón, porque realmente todos son mutualismo, pero cada uno tiene una característica un poquito diferente. El mutualismo en general es una relación entre organismos que representa provecho mutuo para los organismos que participan en esa interacción. No es como el caso anterior del comensalismo, en que en el comensalismo solo uno se ve beneficiado y el otro, aunque no se ve perjudicado, tampoco tiene ningún beneficio. Realmente al otro organismo no le pasa nada, o sea, no se beneficia ni se perjudica, ¿no? Entonces, y en este caso sí, en el mutualismo ambos se van a ver beneficiados. Una característica, por ejemplo, de la simbiosis y que la distingue, por ejemplo, del sinergismo y la protocooperación es que es una relación casi siempre obligatoria.
Si ustedes separan estos organismos que viven en simbiosis, seguramente van a morir. Entonces, esa es una característica, ¿no? Los ambos se van a ver beneficiados, y la diferencia o la característica es que es una relación muy estrecha. Bueno, aunque no necesariamente, y ahí lo dice la diapositiva, siempre es benéfica. Sí podemos encontrar algunos ejemplos de simbiosis en donde uno más bien es como una especie de parásito, ¿no? Y es una simbiosis, sin embargo. Entonces, no necesariamente, pero generalmente la mayoría de las ocasiones es una relación benéfica para ambos organismos. Y hay algunos ejemplos que luego los podemos discutir un poquito más en la clase en línea. Por ejemplo, tenemos los rhizobium de las leguminosas, también las actinorrizas y las micorrizas, que son microorganismos que se asocian con raíces de plantas. ¿Vale? No les quiero dar muchos detalles ahorita, lo podemos comentar en la sesión de Skype, y a lo mejor ustedes encontraron algunos de estos mismos ejemplos. Por ejemplo, otro caso sería, ahí están los organismos que convierten la celulosa en productos aprovechables en los intestinos de las termitas, por ejemplo, o los que están también los organismos eh, en el intestino de las vacas, también ayudan a degradar, a aprovechar esos compuestos a base de celulosa, es decir, los bagazos, los pastos, todo ese tipo de cosas que se comen las vacas, también ellos ayudan, igual que con las termitas, ellos son los que van a degradar esos compuestos para que entonces la termita o la vaca lo pueda consumir. Y bueno, ahí hay otro, por ejemplo, ciliados y bacterias también pueden formar una interacción. Un ejemplo muy típico de la simbiosis, y a lo mejor ustedes lo encontraron, son los líquenes. Estos líquenes realmente es una, y a lo mejor ustedes lo habrán visto en alguna ocasión en algún tronco de algún árbol, estos líquenes son realmente una relación entre dos organismos, no es un solo organismo, sino que aquí se relacionan muy estrechamente lo que es un alga con una o una cianobacteria con un hongo, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio que obtienen? Por ejemplo, la alga o la cianobacteria son organismos autótrofos, fotosintéticos. Entonces, a partir de la luz de dióxido de carbono, obtienen o sintetizan sustancias que el hongo puede consumir, porque el hongo no hace fotosíntesis. Y entonces a cambio el hongo le puede proporcionar humedad, por ejemplo, a la alga o a la cianobacteria viviendo con ella. Mm, o, por ejemplo, algún otro tipo de nicho o de protección. ¿Vale? Entonces ese es el ejemplo o un ejemplo de los más clásicos de lo que es una simbiosis, el líquen. En general el mutualismo, les decía, solamente que sea la simbiosis, es una relación que no necesariamente es obligatoria. Entonces ambas se van a beneficiar, sin embargo también podrían existir o vivir de forma separada, a excepción de la simbiosis que ya platicamos. Una otra característica que tienen estas interacciones, esta en general del mutualismo, es que es una relación muy específica con ciertos organismos. Es decir, por ejemplo, hace un par de diapositivas hablábamos de los rhizobios. Los rhizobios que forman una asociación simbiótica con plantas. Son bacterias que viven en simbiosis con plantas, pero no son cualquier bacteria ni cualquier planta. Es decir, por ejemplo, los rhizobium forman solamente asociaciones con plantas de leguminosas, por ejemplo. Y no es que ustedes tengan un rhizobio y lo pongan junto con una planta y automáticamente va a formar una relación, una simbiosis. Entonces, tiene que ser el rhizobio y tiene que ser además una especie de planta en específico. Entonces, eso es una característica también del mutualismo y obviamente de todas las interacciones que derivan de ahí. Otras características, por ejemplo, es que requieren una proximidad muy estrecha entre las poblaciones. Por ejemplo, las bacterias necesitan vivir o viven, de hecho, en la raíz de la planta, necesitan estar ahí cerquitas físicamente.
También una característica que les decía, y lo comentábamos con el líquen, es por ejemplo el que se proporcionan condiciones o un hábitat sin el cual por separado no podrían vivir. Les decía, por ejemplo, la bacteria, la cianobacteria, la microalga, como es autótrofa, ella le puede dar al hongo ciertos nutrientes, pero como el alga o la cianobacteria es más susceptible a la humedad, el hongo le puede ayudar para que tenga esa humedad, por ejemplo. Entonces, de forma separada, pues sería complicado que pudieran soportar esas condiciones. Eh, y entonces eso se ve reflejado en las aptitudes o en las características metabólicas, tanto como en las tolerancia fisiológica que tienen por separado esos organismos a las condiciones. Es decir, juntos son fuertes, pero separados van a padecer o van a sufrir las condiciones del medio que la rodea. Entonces es muy importante y por eso les digo, en una simbiosis es muy complicado que los organismos puedan vivir por separado si ustedes los separan. Ahí hay otro ejemplo. Tenemos por el caso de la adhesión de células de Caulobacter sp y Bacillus sp y Azotobacter sp, ¿no? Que son bacterias que se encuentran en ambientes acuáticos, son de crecimiento lento, pero que gracias a esta interacción pueden estarse compartiendo o complementando esas aptitudes metabólicas para competir con otros microorganismos que sean quimioterótrofos o hay en la naturaleza. Entonces, si recuerdan el concepto de quimioterótrofos, pues son organismos que sintetizan sus alimentos o sus nutrientes a partir de una fuente de carbono orgánica. eh, y entonces estos pueden, al relacionarse, competir por esa materia orgánica de una manera más eficiente con otros organismos. En el sinergismo, bueno, ya hablamos del sinergismo, es una relación en donde ambas poblaciones se benefician, la asociación no es obligatoria, como en el caso, por ejemplo, de la simbiosis. Ambas poblaciones entonces pueden sobrevivir en su ambiente natural de forma separada y las relaciones son débiles, entonces las poblaciones son fácilmente reemplazadas por otras, es decir, aquí sí no hay tanta especificidad con otras especies, como por ejemplo hablábamos con el rhizobium y las plantas de leguminosas, por ejemplo, que tiene que ser muy específica esa relación, si no nos forma la simbiosis. Aquí no, aquí en el sinergismo sí puede haber, digamos, compatibilidad con otras especies, con otros organismos, para formar entonces estas interacciones. Dentro de estas interacciones hay un concepto, no es una interacción, sino es un concepto, que es la sintrofia. La sintrofia, recuerden por ejemplo de trofos, trofía viene de nutrición, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo de autótrofos, hablábamos de la nutrición. Entonces sintrofia tiene que ver con la nutrición de los organismos. Entonces este concepto nos habla pues de cómo los organismos aportan o se aportan nutrientes mutuamente cuando forman una interacción. Entonces, por separado no podrían realizar esta transformación o esta actividad metabólica para aprovechar esos nutrientes o para aportarse nutrientes entre sí. Entonces, esta característica, este concepto está basado frecuentemente pues en la capacidad que tienen ciertos organismos de proporcionarles a otros factores de crecimiento. Entonces, un organismo por su metabolismo genera ciertas moléculas, ciertas sustancias que a otro le van a servir como esos factores de crecimiento y entonces van a proliferar de una forma más eficiente. Entonces, eso es el concepto de sintrofia. Y bueno, otro concepto pues es el sinergismo, ¿no? En el sinergismo, donde ya lo había comentado en diapositivas pasadas, es donde se potencia las aptitudes de los organismos. Entonces, estando juntos, se incrementa
capacidad que tienen los organismos, ¿no? Eso es la sinergia. Por ejemplo, algunas de las cosas que permite hacer la sinergia es concluir rutas metabólicas que de manera separada no podrían terminar los organismos solos, entonces complementan estas rutas metabólicas. Por ejemplo, y ese es un caso muy importante, muy conocido, que es el ciclo del nitrógeno, que ya les hablaba en diapositivas anteriores. Entonces, las bacterias que intervienen en el ciclo del nitrógeno se complementan para ir llevando ese nitrógeno desde la fase gaseosa hasta compuestos que las plantas puedan aprovechar y luego lo puedan retornar nuevamente a la atmósfera como gas. Entonces ahí en este caso del ciclo del nitrógeno, esto se puede ver muy bien. Entonces a lo mejor les dejo que investiguen el ciclo del nitrógeno porque ejemplifica muy bien esta parte de las interacciones de los organismos. Eh, y también, bueno, ¿qué produce el sinergismo? También pues acelera la capacidad de crecimiento de las poblaciones, ¿no? Hacen que crezcan más rápido. Entonces, eso es un beneficio porque entonces van a colonizar más rápido un hábitat que otros organismos. Entonces, eso siempre es una ventaja. Y también, por ejemplo, podría permitir a organismos producir enzimas que de forma separada estas poblaciones eh, no harían. Entonces, son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar del sinergismo. Si se fijan, estas interacciones, los ejemplos que vemos son muy claros en la naturaleza, en el ecosistema. Por eso les decía, estos temas son mucho o podemos encontrar muchos ejemplos o hablar de ellos en cuestiones de ecología microbiana o microbiología ambiental, ¿no? Y todos, por ejemplo, eso del ciclo del nitrógeno, todo eso, por ejemplo, viene explicado, ¿no?, en libros de este tipo, porque es el claro ejemplo de las interacciones de estos organismos, de las comunidades que forman. Aquí tenemos un ejemplo de una relación sinérgica. Les digo, vamos a comentar más ejemplos ya cuando nos veamos en Skype y veamos su tarea. Pero aquí está por ejemplo, hay una relación sinérgica entre algas y bacterias epífitas. Las bacterias epífitas son bacterias que están creciendo en la superficie de las algas. Esa es la definición de los organismos epífitos, que crecen en la superficie de las algas. Entonces, estas, por ejemplo, o esta relación está basada en el ciclo del carbono y ciclo del oxígeno. Entonces, por eso les decía, estas cuestiones de ecología son bien interesantes estudiarlas, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Entonces, ojalá tengamos oportunidad de revisar, si no les digo, les voy a dejar ahí algunas lecturas, algunas investigaciones interesantes. Les digo, a lo mejor alguien ya vio eso de los ciclos, pero es bien interesante verlo desde el punto de vista, obviamente, de la microbiología. Entonces, ¿qué sucede con esto? Por ejemplo, las bacterias, cuando consumen compuestos orgánicos, consumen oxígeno, producen dióxido de carbono. Este dióxido de carbono eh, puede ser consumido, por ejemplo, por las algas, ¿no? Las algas son autótrofas, necesitan luz y dióxido de carbono, entonces pueden consumir este dióxido de carbono y obviamente crecer a expensas de él. Entonces la bacteria les proporciona dióxido de carbono, las algas lo consumen, estas mismas algas pueden producir vitaminas que le pueden servir a su vez a las bacterias para crecer y desarrollarse. Entonces es un efecto de beneficio entre ambos organismos en donde con las cosas que producen, que le proporciona al otro, es una especie de, aquí sí es un círculo virtuoso, ¿no? En donde los dos están apoyando, proporcionándose pues estos compuestos o estos nutrientes para potenciar o eh, hacer sinergismo en su crecimiento. Aquí nada más como por poner un ejemplo también de cómo veríamos un comportamiento del crecimiento de estos microorganismos. Ahí tenemos dos bacterias, Enterococcus fecalis y Lactobacillus aeruginosus.
estos microorganismos, si se fijan, las dos líneas que están hasta abajo son de los organismos por separados. Crecen relativamente poco comparado cuando ponemos el cultivo juntos, ¿no? A los dos Enterococcus y al Lactobacillus los ponemos a crecer juntos. ¿Por qué? Porque el Enterococcus produce ácido fólico y el Lactobacillus produce fenilalanina. Entonces ambos se ven eh, beneficiados de la producción de esos compuestos. Y entonces, al tenerlos a la disposición, pues van a crecer más rápido que si estuvieran por separado, ¿no? A uno le va a hacer falta el ácido fólico y al otro le va a hacer falta la fenilalanina, pero cuando están juntos, pues se complementan y entonces podemos observar que se potencia o hay una sinergia en ese crecimiento de los microorganismos. Por eso vemos esa curva más pronunciada. Aquí está lo del concepto de protocooperación, pero realmente la protocooperación es lo mismo que sinergismo, ¿sale? Es un sinónimo o son interacciones sinónimas, protocooperación y sinergismo, ¿sale? Entonces, a veces se les llama así también porque los microorganismos, es lo que significa MO, ahí está muy abreviado, es los microorganismos, eso significa ese MO que tengo ahí. Los microorganismos cooperan entre sí, por eso a veces se les llama protocooperación, pero es lo mismo que sinergismo. Y eso lo podemos ver también, por ejemplo, un caso de esta cooperación o de esta protocooperación es cuando por ejemplo, los microorganismos forman colonias o forman biopelículas, ¿no? Si tienen o han visto alguna pila que tiene lama y tocan esa lama que se forma en las pilas de agua, van a ver que es como muy suave, viscosa. Eso es una biopelícula que se está formando por microorganismos que se están pegando ahí. Entonces, pues eso les ayuda a fijarse a la superficie, a tener protección entre ellos. Entonces, eso es un ejemplo de la cooperación que tienen esos microorganismos. Entonces, pero para fines prácticos, protocooperación y sinergismo es lo mismo, ¿sale? Nada más porque a veces se menciona por separado o como sinónimo de sinergismo. Un efecto que se ve a veces en estas interacciones de protocooperación o de sinergismo es la producción, por ejemplo, de enzimas extracelulares, es decir, enzimas que se van a producir y se van a excretar o se van a eh, difundir al medio externo. Eh, y esto lo que va a hacer es mejorar el uso del sustrato. Por ejemplo, transformar algunos compuestos que están en ese medio externo en compuestos que puedan ser fácilmente asimilables por esos microorganismos. Y entonces este efecto de esa producción de enzimas lo podemos ver en poblaciones que forman colonias, no en células individuales. Entonces hablamos de los organismos, eh, es decir, es como si de forma individual no pudieran producir estas enzimas, pero cuando están en conjunto en una colonia, sí las pueden producir. Y entonces esto va a ocurrir dentro de una población como parte de su crecimiento. Entonces esto es bien interesante. No solamente, por ejemplo, con este caso que tenemos aquí con la producción enzimática, sino también, por ejemplo, el caso del Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus produce una toxina y esa toxina eh, no la produce, digamos, el microorganismo de forma individual. Es decir, si ustedes tienen 2, 3, 4 bacterias, no van a producir la toxina, que es lo que hace que las personas se enfermen cuando hay una intoxicación o cuando hay una eh, afección por este tipo de bacteria. Se produce solamente la toxina cuando se alcanza una cierta concentración de estos microorganismos, cuando están en colonia y entonces tienen una determinada densidad ya poblacional y empiezan a producir la toxina. Entonces, no necesariamente que ustedes tengan un alimento que esté contaminado con Staphylococcus aureus, no necesariamente van a tener la toxina, porque esa toxina, les digo, se produce cuando la población ya alcanzó una determinada cantidad de individuos y entonces empiezan a producirla. Es una cosa
que representa muy bien esto de la protocooperación, ¿no? Hay una comunicación entre las bacterias, como para saber que cuando ya hay suficientes individuos están listos para producir toxinas, ¿no? Entonces es igual o algo muy parecido a lo que sucede con este caso que les digo de la producción de las enzimas. Bueno, aquí hay otros ejemplos, les digo, los vamos a revisar cuando estemos en Skype porque a lo mejor ustedes tienen algunos otros más interesantes o vamos a ver qué encontraron. Ahí está el caso del moho de limo, Dictylostellium, es un hongo que así se llama. Por ejemplo, cuando el alimento escasea, van a formar una masa multicelular, lo que se le llama un cuerpo carnoso y luego estos van a esporular y posteriormente se van a dispersar. Entonces, pues eso es una especie de cooperación, ¿no? En donde, como ven que ahí tienen poco nutriente, entre ellos forman este cuerpo carnoso, ¿no? Para que luego esporulen y se puedan disipar a nuevos lugares en donde puedan encontrar alimento. Aquí hay otro caso, ¿no? Hay una bacteria, Proteus mirabilis, la cual tiene una especie de comportamiento de enjambre celular, ¿no? Entonces vamos a ver ustedes qué ejemplos encontraron. Y antes de pasar a bueno, ya vimos las interacciones positivas y antes de pasar ahora a las interacciones negativas, vamos a ver una interacción que está, podríamos decir que está a la mitad, ¿no? Aunque realmente el concepto, y se los comentaba en la primera presentación, pues es meramente teórico, ¿no? Que es el neutralismo. O sea, implica la falta de interacción entre poblaciones microbianas. ¿Eso qué quiere decir? Pues para empezar no es una interacción entonces, ¿no? Porque si hay falta de interacción, pues ¿cómo podríamos nombrarla que existe una interacción, ¿no? Bueno, entonces eso es el neutralismo. Como ven es un concepto muy teórico, ¿no? A lo mejor inclusive hasta contradictorio, ¿no? Porque pues si no existe interacción, ¿por qué lo nombramos como si fuera una interacción? Pero bueno, eso lo dejamos para una discusión más filosófica, tal vez para después. ¿Por qué puede ser que los organismos no interactúen entre sí? Porque hay neutralismo, ¿no? Puede ser que las poblaciones que están en un ambiente, en un hábitat, pues no tengan las mismas funciones o no coincidan de forma total en las funciones que realizan, ¿vale? A lo mejor es como un poco a lo mejor lo del que hablábamos un poco al inicio del comensalismo, en donde un organismo pues realmente no le afecta ni se beneficia, o sea, le da lo mismo. Entonces aquí en este caso a los dos organismos también les da lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no compiten, no producen nada que al otro le interese, entonces ese es alguno de los motivos, ¿no? Porque son poblaciones, por ejemplo, metabólicamente muy diferentes, ¿no? Producen cosas completamente diferentes, consumen cosas muy diferentes, entonces realmente lo que haga uno y lo que haga el otro no les interesa para nada, ¿vale? Por ejemplo, podemos verlo en lugares o en hábitats marinos y en lugares o en lagos oligotróficos, es decir, que tienen baja concentración de nutrientes. Entonces también la densidad poblacional es muy baja y entonces también por eso puede haber neutralismo, ¿no? Imagínense que hay una bacteria del otro lado del lago y la otra bacteria está en el otro extremo, pues hay neutralismo, ¿no? No, ni siquiera conviven, pues, en la cercanía. Entonces, esos son los conceptos de neutralismo. Mm, ok, las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento, dice, disminuyen o imposibilitan el neutralismo. Entonces, cuando empieza a incrementarse la población, ¿no? Porque las condiciones ambientales favorecen este crecimiento, pues entonces ya no puede haber neutralismo porque ya no es la bacteria que está en un extremo y la que está en el otro, sino que empieza a haber esa proximidad y entonces si tienen características metabólicas que necesitan, por ejemplo, cubrir con los mismos nutrientes o que alguna sustancia le afecte a la otra, pues entonces ya van a empezar a ver todas las interacciones de las que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando en la parte
interacciones negativas o nocivas, ¿no? Entonces, bueno, eso es el neutralismo. Ahí hay otro ejemplo, los microorganismos congelados en el hielo, ¿no? Y entonces, pues ahí están en el hielo sin hacer nada, están paralizados completamente. Y entonces no tienen actividad metabólica, o sea, no están, realmente no hay una interacción con nadie, ¿no? Así como algunos de sus compañeros luego que yo he visto en el salón o que llegué a ver en el salón, así como que no interactúan con nadie, ¿no? Así completamente aislados. Bueno, ese es el caso del neutralismo. Pero bueno, vamos a dejar ya hasta aquí los que son las interacciones positivas para comenzar a ver las interacciones negativas o nocivas.